Hola, muy buenas noches. Este día vamos a desarrollar lo que es la tutoría de repaso de análisis real. Estaremos desarrollando esa tutoría. Vamos a esperar que se conecten, ya les escribí, y si no, de igual manera la vamos a estar desarrollando. Solo vamos a esperar unos minutos y si no, vamos a comenzar a desarrollar lo que es la tutoría. Bueno, estaremos desarrollando la tutoría de repaso de análisis real. Vamos a iniciar con lo que es esta tutoría. Igual espero que después puedan ver ustedes la grabación. Vamos a iniciar, vean, algo bien importante para poder definir lo que es cuerpos acotados tanto superiormente como inferiormente. Vamos a definir lo que es esto bien importante, que es intervalos. En un cuerpo también nosotros podemos definir intervalos. Eso es bien importante. Acá tenemos lo que es definido un cuerpo K ordenado. Ordenado significa que debe cumplir una de estas relaciones. Recuérdense la triconomía, que era si yo tomaba dos elementos del conjunto, dos elementos cualesquiera, debía cumplirse que A era menor que B, por ejemplo, tomando A y B del cuerpo K, o A debe ser mayor o igual que B, o A debe ser igual a B. Eso es lo que debe cumplir cuando el cuerpo es ordenado. Eso es lo que definimos y habíamos entendido en la definición. Entonces, vamos a definir lo que es, los intervalos en un cuerpo K. Acá podemos definir el intervalo cerrado. Lo representamos de esta manera, con corchetes A, B. Se lee X pertenece al cuerpo K tal que X es mayor o igual
mayor o igual que A y menor o igual que B. Entonces estoy hablando de todos los elementos del cuerpo que están entre esos dos valores, incluidos ellos. También podemos hablar de intervalos semiabiertos y semicerrados, que es este caso. La diferencia con los cerrados es que acá solo voy a tomar un extremo, es decir, un elemento de los extremos del cuerpo K. En este caso voy a tomar A y en este caso voy a tomar, perdón, en este caso voy a tomar A y en este caso B. Por eso dice X es mayor o igual que A y menor que B. Acá es lo contrario, X es mayor que A y menor o igual que B. Entonces, estas son definición de intervalos. Por ejemplo, podemos decir, yo puedo representar intervalos en un cuerpo de los números reales. ¿Cómo puedo yo representar ese ejemplo? Por ejemplo, yo puedo decir, desde 2, el intervalo cerrado, de 2 a más infinito. ¿De qué números estoy hablando? Estoy hablando de todos los números que sean mayores o iguales a 2. También podemos definir lo que es, por ejemplo, yo puedo definir el intervalo abierto de 2 a más infinito. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos intervalos? Que uno sí toma en cuenta el elemento 2 y el otro no lo toma. Entonces yo puedo definir también el intervalo de menos 3, son ejemplos, de menos 3 a 2. Ese es otro conjunto, vean, otro intervalo que está cerrado, es decir, que incluye a menos 3 y a 2. Yo puedo definir el intervalo semiabierto menos 3,2, que es diferente. Y este sí, ese no toma en cuenta a menos 3. Entonces, eso es bien importante. Voy a dejar de compartir, solo necesito confirmar. Ok. Vamos a continuar. Entonces, continuando, ahí tenemos la definición de intervalos. Y eso es bien importante para definir lo que es las cotas superiores y las cotas inferiores. Entonces, veamos esa definición de cota superior, hablando en un cuerpo K. Vamos a decir, un subconjunto X de un cuerpo ordenado K se dice que es acotado superiormente cuando exista un B que pertenezca al cuerpo K tal que B sea mayor o igual que X, para todo X que pertenezca al cuerpo K. En pocas palabras, estaban diciendo que el cuerpo K va a ser el subconjunto X, va a ser un cuerpo ordenado de K, va a ser acotado superiormente si él tiene un valor, existe un valor que sea mayor que todos los elementos del subconjunto. Ya vamos a ver algunos ejemplos para clarificar mejor esta definición. Entonces, veamos este ejemplo. Vean, esta es otra definición de cómo podemos representar la cota superior o la cota inferior. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, X es un subconjunto de menos infinito a B y B menos infinito a B y B es un elemento del cuerpo K y cumple la definición. Este B va a ser mayor que todos los elementos del subconjunto de X y a eso le llamamos cota superior. Ya vamos a ver algunas definiciones. Entonces, y esas son las cotas superiores. Veamos, de manera análoga podemos definir la cota inferior. Por ejemplo, acá existe un A que pertenece acá, tal que X pertenece a este subconjunto. Entonces, A es menor o igual que X. Un elemento A que pertenece acá con esta propiedad se llama cota inferior de X. Entonces, la cota superior, vean, acotado inferiormente significa que X va a pertenecer a ese subconjunto, pero ese va a ser, ese valor de A va a ser el menor de todos. Va a ser, los elementos de X van a ser mayores que ese elemento de A, es decir, A es el elemento menor.
Eso lo podemos ver acá, vaya, acotado, viéndolo como conjunto, vaya. Pero siempre estamos trabajando con campos. Yo solo les he colocado esta definición para que ustedes vean mucho más clara lo que es una cota superior. Si tomamos un conjunto, nosotros estamos trabajando con cuerpos, aclaro esa, vamos a decir que está acotado superiormente si existe un M, tal que pertenece a los reales, tal que X, para todo X que pertenezca a, tal que se cumpla que todos los elementos del conjunto sean menores o iguales que M. Este número M se llama la cota superior de A. Y lo mismo en la cota inferior, si existe un M que pertenece a los reales, para todo X que pertenezca a, tal que M sea menor o igual que X, es decir, sea el menor. Esas son cotas superiores. Veamos un ejemplo. Tenemos este ejemplo, tenemos este conjunto A. Para clarificar, estamos recordando que estamos trabajando con cuerpos, es decir, con un conjunto que cumpla los axiomas de suma y también los axiomas de multiplicación. Ahora, acá tengo el conjunto A que va desde menos infinito a 5. ¿Quién puede ser una cota superior? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿y qué pasa con este subconjunto? De menos infinito a 6. Yo lo defino así. Vean, está acotado superiormente, porque este es una cota superior, vean. Está acotado superiormente, ¿por quién? Por 5. Esa es una cota superior. Otra cota es este 6. Este menos infinito está incluido en menos infinito a 6. Está incluido. Y este 6 es otra cota de esto. Ese es otro conjunto acotado superiormente. Yo puedo definir otro conjunto. Puedo decir desde menos infinito. Puedo definir ese conjunto hasta 5 cerrado. Vean. Acá sí toma en cuenta el 5. Este conjunto menos 5 de menos infinito a 5 está en este conjunto. Y ese 5 es otra cota superior. Podemos definir otro, desde menos infinito podemos definir hasta 7. Y así podemos encontrar cotas superiores. Esta es una otra cota superior, 7, desde menos infinito. Entonces, ¿qué me dice? Voy a regresar a la definición. La definición original me dice, acá, si X es subconjunto de menos infinito a B, vean, cerrado, acá lo toma cerrado, entonces vamos a tomar cerrado. Para cada B que pertenezca al cuerpo, con esta propiedad se llama cota superior de X. Es decir, esa es la manera de encontrar las cotas superiores de X. En este caso, tomando este conjunto, esas son cotas superiores. Ahora, cotas inferiores, por ejemplo, tenemos este otro conjunto. Este es un intervalo, por eso inicié con la definición de intervalo. Acá tenemos el conjunto A que está entre menos 1 y 3. Entonces, acá podemos definir cotas superiores o cotas inferiores. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿qué pasa con este conjunto? De menos 2, desde menos 2 a 3. Si yo defino este conjunto, este conjunto está inmerso en este conjunto, en este intervalo. ¿Quién sería? Esta es otra cota. Este conjunto es una cota inferior. ¿Quién es? Menos 3. Por ejemplo, puedo definir otro intervalo. Puedo decir desde menos 3 a 3. Y sería otro conjunto acotado inferiormente. Otra cota inferior de eso sería este menos 3. Cumple con la definición de cota inferior. Entonces, esos son ejemplos para clarificar la definición de cotas. Luego veamos la definición. Aparece una definición ahí de supremo. ¿Quién es el supremo? ¿Quién es el ínfimo? Cuando yo ya defino, ya tengo claro cómo se definen las cotas superiores, es decir, si un conjunto está acotado superiormente y el elemento B se llama supremo de X cuando B es el menor de las cotas inferiores. Y lo anotamos por B igual al supremo. Ya vamos a ver un ejemplo
Pero vean, cuando vimos anteriormente que podemos encontrar varias cotas, pero cuando ese B sea el menor de las cotas superiores, entonces vamos a decir que es el supremo. Eso es lo que me dice la definición. Entonces, el supremo debe cumplir estas dos condiciones. Estas son bien importantes. Que para todo X que pertenezca al subconjunto, se tiene que X, es decir, los elementos de X del subconjunto van a ser menores o iguales que B, al que hemos llamado supremo. Y si existe un C que pertenezca al cuerpo K, no está diciendo que pertenezca al subconjunto del cuerpo, sino que al cuerpo. Tal que ese C va a ser mayor o igual que los X que pertenecen al subconjunto, obviamente. Entonces, para todo X que pertenezca a X, entonces C va a ser mayor que B. ¿Por qué? Porque este B es el supremo. Y ese C es una cota superior, pero va a ser mayor que el B. Porque el B es el supremo, entonces debe ser la menor de las cotas superiores. Entonces, veamos, es lo mismo. De manera análoga se define lo que es el ínfimo. El ínfimo, vamos a definir que el ínfimo va a pertenecer al cuerpo K. Y vamos a tomar también un subconjunto del cuerpo K que está acotado inferiormente, como lo que vimos en el ejemplo, en el intervalo que definimos, que estaba acotado inferiormente. Y nosotros podemos encontrar varias cotas inferiores, pero vamos a decir que el ínfimo va a ser el mayor de las cotas inferiores. Eso es importante. Entonces, y debe también cumplir estas dos condiciones. Vean. Para decir que A, que pertenezca acá, es el ínfimo de un subconjunto que pertenece al cuerpo, es necesario y suficiente que satisfaga estas condiciones. La condición 1, que para todo elemento del subconjunto del cuerpo, se tiene que ese A debe ser menor o igual que todos los elementos de ese subconjunto. Y la otra condición es que si existe un C que pertenezca al cuerpo y C es menor que los elementos de su conjunto, pero como ya definimos que A es el ínfimo, A debe ser mayor que ese C, ya que A es el mayor de las cotas inferiores. Entonces, esto es bien importante que se entienda. Ya vamos a ver algunos ejemplos para clarificar este hecho de supremo e ínfimo. Entonces, veamos este ejemplo. Este es el mismo ejemplo que yo tomé anteriormente, que vamos a definir el conjunto. En este caso vamos a definir un cuerpo de menos infinito a 5. Hay que probar, ¿verdad?, los axiomas para decir que eso es un cuerpo. Pero eso es para que ustedes entiendan mucho mejor la definición de supremo e ínfimo. En este caso, está acotado superiormente por 5. No tiene cotas inferiores. Entonces, podemos definir otra cota superior. Podemos definir esta cota desde menos infinito hasta 6. Esta es una cota superior. ¿Podemos definir otra cota superior? Sí, desde menos infinito ¿hasta quién? Hasta 5. Podemos definir hasta 5. ¿Podemos definir otra cota superior? Sí, desde menos infinito lo podemos definir hasta 7. Y así podemos definir muchas cotas superiores. Es decir, que está acotado superiormente en este caso. Pero para yo decir que es el supremo del conjunto, ¿qué debe cumplir? Que es el menor de las cotas superiores. ¿Y quién es el menor de las cotas superiores? Es 5. Entonces vamos a tomar que ese es el supremo de este conjunto. Entonces eso es para que ustedes vayan viendo cómo funciona la definición de supremo. En el ínfimo, en este caso, obviamente no va a tener ínfimo porque no es acotado inferiormente, solo es acotado superiormente. Entonces veamos otro ejemplo. Este es acotado tanto superiormente como inferiormente. Podemos encontrar ínfimo y supremo.
Pero acá es bien claro, ¿verdad? En el caso de este conjunto es bien claro quién es el supremo, quién es el ínfimo. Entonces, pero solo para que ustedes vean. ¿Puede encontrar cotas inferiores? Sí, puede ser menos 2. Lo puedo definir con, vean, A con 3. Están acotados inferiormente. Esa es una cota inferior. Puedo definir menos 3 con 3. Este es otro conjunto que está acotado superiormente. Es una cota superior de este conjunto. Puedo definir otro. Puede ser menos 4, 3, que es otro conjunto que está, es otra cota inferior. Entonces, pero vean ustedes, ¿cuál es la cota inferior? Menos 1. Aquí encontré otra, menos 2, menos 3, menos 4. Son cotas superiores. Pero ¿cuál es el ínfimo? Ah, la menor de todas. Entonces, a eso se refiere la definición. ¿Y quién es la menor de todas? Menos 1. Esa es la cota inferior. Y es el ínfimo del intervalo menos 1,3. Entonces, ese es importante para definir. Y acá también podemos decir que el supremo es 3. En ese caso está bastante claro, por eso puse estos ejemplos para que entiendan mejor lo que es esta definición. Luego, aquí hay un pequeño problemita, bueno, es del ínfimo y el supremo. En este caso dice que es del supremo. Si yo tomo CA, un conjunto acotado superiormente, y B, otro conjunto, subconjunto de A, entonces el supremo de A es mayor que el supremo de B. Eso es lo que hay que probar. En este caso, vean, como B está contenido en A, se ve bien evidente, ¿verdad? Que el supremo, como A es acotado y B está incluido en A, entonces el supremo de A debe ser mayor o igual que el supremo de B. Entonces es como que yo les ponga este ejemplo en este ejercicio. Les diga menos 1,2 y me tomo un subconjunto de ello. Por ejemplo, me puedo tomar el subconjunto puedo tomarme el subconjunto 0,1. Ese es un subconjunto de ese. Entonces, este está contenido en ese intervalo. ¿Quién es el supremo de este intervalo? 2, del intervalo A. Ese es un ejemplo sencillo donde se puede visualizar. Y está contenido, el intervalo 0,1 está contenido en el intervalo menos 1, 2. Y entonces, si yo obtengo el supremo de ¿a qué va a ser igual? Pues es igual a 2. Y el supremo de B es 1. Entonces, si se cumple, el supremo de B es igual a 1. Entonces se cumple que 2 es mayor que 1, mayor o igual que 1. Entonces, ahora la prueba es ¿cómo va? Pues la demostración dice, vamos a tomar una cota superior, eso es lo que me dice acá, sea un conjunto acotado superiormente. Acotado superior de B. Entonces, así el supremo de A es una cota superior de B. Eso es cierto, ¿verdad? ¿Por qué podemos? Eso es evidente. Como B está contenido en A, entonces el supremo de A va a ser una cota superior de B. Y como como el supremo de B es la menor de las cotas superiores de B, se sigue y allí se concluye. Nuevamente explico, nada más viene de subconjuntos de un conjunto. En este caso, la demostración es sencilla. Se supone, la hipótesis es que A está acotado superiormente. Entonces, el supremo de A es una cota superior del subconjunto B. Pero el supremo, por definición, el supremo de B es el menor de las cotas inferiores. Entonces, obviamente, vamos a tener que el supremo de A es mayor o igual que el supremo de B, por definición de supremo en el subconjunto B.
Eso es lo que vamos a trabajar. Espero que haya quedado más claro. Y acá tenemos que es un cuerpo completo. Ahora sí podemos entender mejor esa definición. Un cuerpo ordenado K se llama completo cuando todo su conjunto X, su conjunto de K no vacío, acotado superiormente, posee supremo. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que un cuerpo podemos decir que es completo? Cuando cumple esta definición, que exista, ¿verdad? Cuando todo su conjunto, cuando yo tomo en su conjunto, X, su conjunto de K, no vacío, acotado superiormente, posea supremo. Eso es lo que debe cumplir. Entonces ya vimos cuando los conjuntos tienen supremo. Entonces allí puedo decir que es un cuerpo completo. Entonces los reales es un conjunto, los reales, yo puedo escribir los reales y este es un cuerpo completo. Puedo tomar sus conjuntos acotados superiormente y van a poseer supremo. Entonces yo puedo tomar de acuerdo a los subconjuntos que yo meto. Eso es bien importante. Vamos a ver. Entonces eso es lo que iba a recordar de la parte 1. Hola, buenas noches. Creí que no había nadie conectado, no me había percatado. No sé si hay alguna pregunta de lo que estaba hablando. Yo estaba hablando, pensé que estaba hablando solo, la verdad. No sé si tiene consultas con lo que he estado hablando. Más que todo es que lo que había mencionado era aclarar la definición del supremo, del ínfimo, de las cotas superiores y las cotas inferiores. No sé si alcanzó a escuchar todo lo que estaba explicando con respecto a eso. Ok, porque eso es lo que quería más que todo que abordáramos, para que quede claro esa parte, porque vamos a trabajar en la unidad del sábado, en la unidad 2, vamos a estar trabajando un poco acerca de las sucesiones. Vamos a ver sucesiones acotadas, sucesiones convergentes. Entonces, y ahí es importante que conozcamos las definiciones de cuando son acotadas superiormente, acotadas inferiormente, en el caso de sucesiones. Bueno, eso es lo que iba a recordar de la tutoría anterior. Y de ahí solo hacer una pequeña introducción sobre la unidad 2 que vamos a estar trabajando el día sábado. La unidad se llama sucesiones de números reales. Vamos a estar abordando bastantes definiciones. Usted ya, no sé si ya está, yo creo que ya está habilitado el material. No sé si ya está habilitado, si ya lo revisó, pero sí vamos a estar trabajando bastante sobre sucesiones, más que todo abordando, entendiendo las definiciones que aparecen en la unidad 2. Vamos a ver sucesiones acotadas, y eso es importante, lo que estaba hablando, por eso me detuve a explicar cuando un cuerpo es acotado, superiormente e inferiormente. Es casi la misma idea en sucesiones. Vamos a trabajar subsucesiones, sucesiones monótonas, monótonas crecientes, monótonas decrecientes. Vamos a trabajar sucesiones recursivas, sucesiones convergentes. Esta más que todo la abordamos a partir de la definición del límite. Entonces es importante que usted repase la definición de límites para entender más las sucesiones convergentes. Es más que todo tener bien claro esa definición del límite. En el caso también hay propiedades aritméticas de los límites. Yo creo que eso ya no lo vamos a estar abordando. Eso va a ser, creo que lo vamos a abordar en la tutoría de repaso número 2, límites al infinito. Algunos criterios de convergencia de sucesiones, y eso es la unidad número 2. Entonces, quizás solo para dejar en preámbulo que vamos a estar trabajando el día sábado, que vamos a ver esta definición, y esto ya es lo que aparece en el material de la unidad número 2. Dice, ¿qué es una sucesión aritmética? Perdón, una sucesión, no una sucesión aritmética, que es lo que más común ustedes conocen por lo que trabajaron en bachillerato. Sucesiones aritméticas, sucesiones geométricas, sucesiones oscilantes. En este caso, vean, una sucesión de números reales es una función
que la vamos a definir de los números naturales, acá está de los números naturales a los números reales. Esa es una función que se define de los naturales a los reales. Y los naturales los vamos a tomar que inician desde 1 hasta más infinito. Entonces toman valores en el conjunto de los números reales. Eso es bien importante. Vean, yo lo puedo ver un esquema. Yo puedo definir la función. Vean, la función aquí le voy a poner f, que va de los reales, perdón, de los naturales a los reales. ¿Qué significa eso? Que yo le voy dando, por ejemplo, valor a 1, eso me va a llevar a un f de 1. Y ese sería el primer elemento a un número real, sería el primer elemento de la sucesión. Yo puedo decir para n igual 2, es decir, sería el segundo elemento de la sucesión, me lleva a un f de 2. Esa es una notación que se utiliza en sucesiones. Esa es una manera. Si usted usualmente en el material se usa también, se trabaja más que todo también con ese tipo de representaciones que es xn. Por ejemplo, yo puedo decir una sucesión xn, yo puedo decir es igual a los números naturales. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Yo puedo decir, esta es una sucesión. El primer elemento es 1, el segundo elemento es 2 y así sucesivamente. Yo le puedo asignar una regla. Si yo quiero definir la función x, n, yo puedo decir que va de los naturales a los reales. ¿Y cómo se define? Como n. Aquí le escribo, perdón, x. Y aquí al final, al darle valores a x, me va a quedar x1, que es igual a 1. Y así sucesivamente yo puedo definir todos los elementos de una sucesión. Ese es nada más un parámetro que voy a dar de lo que vamos a estar trabajando el día sábado sobre sucesiones. Allí voy a estar aclarando más con ejemplos. Solo es una idea que se tenga para lo que se va a estar trabajando, pero se va a enfocar más que todo en la unidad en esta definición. Una vez que entendamos la definición de lo que significa una sucesión, entonces ya podemos abordar sobre sucesiones acotadas, sucesiones convergentes, todo lo que mencionaba anteriormente. Entonces, esto que está acá son notaciones que aparecen de lo que se trabaja de sucesiones. Entonces, algunos ejemplos, ahí aparecen ejemplos de sucesiones. Por ejemplo, está la sucesión x a la n. Vean, a esto le llamo, esto que aparece acá, se le llama término general de una sucesión. Una sucesión en general, acá digo xn es igual a menos 1 a la n. Esta es una sucesión oscilante, pero que tiene nada más estos valores, menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque yo le puedo, por ejemplo, si yo digo x1, que es lo que aparece ahí, ¿a qué va a ser igual? Es igual a menos 1 a la 1. Y menos 1 a la 1 es menos 1. Por eso aparece acá el valor de menos 1. Y yo puedo decir, ¿quién es el segundo valor de esa sucesión? x2 va a ser igual a ¿qué? A sustituir en el término general. En este caso sería menos 1 elevado al cuadrado. Pero menos 1 al cuadrado, eso es 1. Y así yo puedo encontrar x3, x4, x5 y siempre va a ser oscilante. A eso se le llama oscilante. Es decir, que siempre va a ser menos 1 o 1. Siempre el resultado va a ser menos 1 o 1. Esta ya es un tipo de sucesión y es un ejemplo. Por ejemplo, aquí aparece este otro ejemplo, la sucesión constante. ¿Cómo funciona esa? Esta es la regla del término general. X a la n igual a A. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, yo le voy dando valores. X1 es A. Es decir, todos los valores que yo le asigne a X siempre me va a dar esa constante. X2 es el valor de A. Es decir, siempre me va a dar el valor constante y así sucesivamente. X a la K, X a la M,
siempre va a ser A. Por ejemplo, yo puedo decir la sucesión x a la n igual a 3. ¿Qué elementos tiene esa sucesión? X a la n es igual a 3. Primer elemento es 3, segundo elemento es 3, tercer elemento es 3 y así sucesivamente. A eso se refiere ese otro tipo de sucesión. No sé si hay preguntas en esta definición, pero más que todo eso lo vamos a estar trabajando el día sábado. Vamos a empezar a trabajar un poco acerca de sucesiones acotadas, sucesiones convergentes. Vamos a ver algunos teoremas. Esos No dos sé. ejemplos serían solo definiciones, ¿verdad, Alex? Sí, de la definición de sucesiones. Esas nada más son sucesiones para ver, son ejemplos de sucesiones nada más. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda en lo que he estado explicando. No sé en qué momento se conectó, la verdad. No sé qué es lo que logró escuchar, pero sí, igual va a quedar la grabación de la tutoría de repaso. No sé si tiene preguntas o alguna duda. Ajá. No sé si tiene preguntas. Voy a tomar la asistencia. Siempre voy a estar tomando asistencia en las tutorías de repaso. Y vean, siempre igual, aunque no sé en qué momento se conectó, la verdad. No me percaté porque no se miraba. Solo mencionarle que yo igual, siempre que voy a estar desarrollando esa tutoría, antes de la tutoría del día sábado, siempre voy a estar desarrollándolo. Y aunque no se conecte nadie, siempre voy a estar desarrollando la tutoría para que quede la grabación. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna pregunta que usted tenga en general. Yo no sé si ha revisado la parte de tareas, a ver si ya está habilitado la tarea número 1 de esta materia. Hola, usted es Allison, ¿verdad? ¿O no? Bueno, no se escucha. Este, solo me hubiera gustado, no sé si puede escribir en el chat. Me hubiera gustado, necesito confirmar si ya está habilitada la tarea número 1. Yo ahí estuve viendo, pero no estoy seguro si ya está habilitada para ustedes. No sé si me escucha. Si puede escribir en el chat para confirmarme si usted ha revisado. Bueno, ya no se escucha. Entonces, cualquier cosa, espero que me esté escuchando. Si está habilitada, si no está habilitada la tarea, puede escribir en el grupo y ahí me dice si está o no está habilitada. En todo caso, yo voy a estar siempre pendiente y vamos a desarrollar la tutoría el día sábado. Entonces, espero que revisen el material porque vamos a estar más que todo entendiendo las definiciones que aparecen bastantes en el material. Entonces es bien importante para que luego se puedan aplicar en la solución de ejercicios. Entonces, eso es todo de mi parte. Ya no escuché, no sé si es por la interferencia de la señal, pero eso sería todo. Entonces, pase buenas noches. Cualquier duda puede escribirme al WhatsApp.
Ok, Alison, ya no la escuché, ya no la escuché. Lo que le mencionaba es que no sé si ya está activada la tarea, no sé, a mí me parece que todavía no se puede, no está mostrada a los estudiantes. No sé si me confirma si ya usted ya tiene habilitada la tarea número 1 en plataforma. Eso es lo que le estaba preguntando anteriormente. Sí, sí, en la tarea solo sería la investigación, siguiendo todas las indicaciones que ha puesto el licenciado. En ese caso solo sería la investigación. Esa es la tarea número 1. Ah, ok, ok. Entonces, hay que trabajar esa tarea. Cualquier cosa usted me puede escribir. Entonces, eso sería todo. Entonces, sí, eso sería de investigar. Es investigación la tarea número 1. Entonces, eso sería todo. Pase buenas noches. Cuídese. Ok, ok. Sí, me imagino que por eso no se ha de escuchar. Entonces, este,